Regresamos con más información. Ahora damos la bienvenida al estudio a Daniel Montiel. Él es experto en seguridad. Daniel, gracias por estar con nosotros. También es consultor asociado de Grupo Consultoría Estratégica. Daniel, gracias. Buenas noches. Pues al principio de este espacio informativo hablábamos de la detención de este narcotraficante, este capo mexicano, Dámaso López Núñez, alias el licenciado, quien es presuntamente ahora el líder del cártel de Sinaloa, de quien muchos años pues fue el líder, ni más ni menos que el Chapo Guzmán. Daniel, tú que eres experto en seguridad, ¿qué significa la captura de este capo, sobre todo aquí en la Ciudad de México, donde pues hemos visto declaraciones del jefe de gobierno diciéndonos que aquí no hay grupos criminales o no hay líderes de grupos criminales de esa talla? Bien, a ver, por principio, no se había constituido aún como el líder. Precisamente a eso obedece la violencia, la ola de violencia, porque son dos bloques dentro del cártel que pugnan por el poder, pero no hay quien lo tenga ya de modo absoluto. En este caso se puede considerar que un clásico que es el Mayo Zambada está como mediador y no sabe si está con uno o en otro bloque, pero sí está mediando. Pero un bloque lo constituye Dámaso con su hijo. Y el otro bloque lo constituyen los hijos del Chapo con un hermano, el hermano del Chapo. Pero precisamente, como no se ha consolidado ninguno de los dos grupos con el mando total del cártel, es a lo que se debe la ola de violencia en Sinaloa y sus zonas de influencia, ¿no? Primordialmente. Pero este no es un capo cualquiera, Daniel, porque ni más ni menos el licenciado fue el que ayudó a Joaquín El Chapo Guzmán aquel 19 de enero del año 2001 a fugarse, la primera fuga del Chapo del penal de Puente Grande allá en Jalisco, porque esta persona pues era el encargado ahí de una área de seguridad, era pues se dice el subdirector, un funcionario de alto nivel del penal de Puente Grande. Bueno, a ver, tal vez en una vertiente no sea un capo común, porque optó por el bajo perfil, muy bajo. Yo creo que abusó del bajo perfil. Pero por otro lado, sí está dentro de un patrón de quienes han estado en estructuras de gobierno. Él fue director de una policía judicial, Dámaso. De ahí trajo un grupo de elementos de la policía judicial que se le denominaba los Sinaloas, que era con el que tenía su grupo que se llama de comando en el penal. También fue agente del Ministerio Público. Volvemos al patrón de seguridad y... No es el primero ni el único capo que está de un lado y se de la pasa ley al otro y bando. se pasa al lado contrario en ese aspecto. Ahora, en cuanto a la pregunta ¿qué hubiera sucedido si hubiera logrado la alianza? Bueno, claro, generalmente el que busca una alianza busca aliarse con alguien más fuerte para fortalecerse. No hay quien busque una alianza con uno más débil. En este caso, dado su perfil, con escolaridad y otra manera de actuar, buscó una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, que obviamente es el cártel más poderoso en este momento. ¿En qué estado iban las pláticas? No sabemos, pero probablemente optaron por el Distrito Federal para llevarlas a cabo. ¿Este hubiese sido el cártel más poderoso del hemisferio si juntamos el cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel de Sinaloa? Como alianza. Sí, porque probablemente no se hubieran unificado en un solo cártel, sino que hubieran optado por hacer una alianza. Esta alianza? Bueno, pues ahorita el Jalisco Nueva Generación trae control en más de 20 estados del país y trae ya conexiones con más de 7 u 8 países. Entonces, sumado a lo que ya tenía el cártel de Sinaloa, que ya tenía conexiones hasta Australia, de alguna manera se hubieran beneficiado ambos, ¿no? Hubiera sido una simbiosis, si cabe la palabra, ¿no? ¿Hubiera recrudecido la violencia en el país? Bueno, probablemente hubiera habido alguna disminución porque hubieran sido dominantes. Pero en este momento... Que normalmente la violencia se da entre cárteles. En los acomodos. En los acomodos. Bueno, se da interna en los acomodos, como en este caso, ante la extradición del Chapo, obviamente que se dio la lucha interna. Pero esa violencia obviamente que traspasa el entorno del cártel, ¿no? Pero sí se dan violencias entre cárteles cuando hay dominio de rutas, trasiego, territorio, ¿no? Daniel, por último, preguntarte, ¿fue realmente un duro golpe a la delincuencia organizada el de esta mañana? Sí, mira, eso se debe ver en este aspecto, ¿no? En un combate, en una lucha como esta, hay diferentes fases. Hay una fase de contención, que ya no avancen más ganando terreno, y otra fase que podríamos decir que es la de
debilitar el cártel. Definitivamente sí se debilita y como toda organización, cuando cae una cabeza hay un momento de descontrol y en lo que se vuelven a reagrupar y todo, pero sí genera la violencia por la lucha interna. ¿Esta detención obedece a las tareas de inteligencia o a un pitazo, como le llaman ustedes en el argot? Bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Pero indiscutiblemente que sí hubo labor de inteligencia porque ya tenían varios días que se había logrado infiltrar o cuando menos cooptar, ahora al revés. Así como ellos cooptan gente en gobierno, cooptaron a alguien dentro de la organización y pues sí dio información. Fungen como testigos protegidos. Sí, la ley lo contempla y sí, y ya quedaría nada más la otra pregunta, ¿hay o no hay cárteles en el distrito? La cuestión es, una cosa es el comportamiento y otra cosa es la operación. Los cárteles nunca van a operar, nunca van a comportarse como se comportan en otras latitudes en el país, en el Distrito Federal, por muchas razones. La extensión de la ciudad, la cobertura de la policía, la comunicación, los medios tecnológicos, el mando único, que hay coordinación en todo el territorio del Distrito Federal, muy difícilmente van a comportarse como se comportan. Ahora, en cuanto a operación, pues seguramente sí hay trasiego y todo, porque ¿quién surte a los narcomenudistas? No llega la droga no llega sola. Es como me decías, si hay Coca-Cola o algún refresco aquí, la Ciudad de México es porque hay distribución de esa refresca. El narco es un negocio que obedece al mercado. Hay oferentes, hay demandantes, hay cadenas de producción, hay cadenas de distribución y hay cadenas de mercadeo. Perfecto. Daniel Montiel, gracias por estar esta noche con nosotros. Ahí lo tiene usted. Ahora nos enlazamos con Mario Carbonell.